Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino. Es como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. A menos de 24 horas de iniciar un nuevo mandato presidencial en Venezuela, muchos sectores de la capital y otros en el interior del país cuentan ya con presencia policial y de las Fuerzas Armadas. Las calles de Venezuela comienzan a parecer militarizadas. Paz no es precisamente lo que se respira. Incertidumbre y tensión. Decenas de efectivos están siendo desplegados para reprimir, para evitar cualquier protesta en contra del régimen que sume al país en una crisis política y humanitaria sin precedentes y que ha causado la mayor ola migratoria en toda la región. Sin embargo, Nicolás Maduro responsabilizó a la comunidad internacional de convertir una ceremonia de posesión en una guerra mundial. Han convertido una toma de posesión formal, protocolar, natural, de un país democrático, demostradamente libre y democrático como Venezuela, en una guerra mundial. Lo que hemos visto en las últimas semanas no tiene parangón, como dice el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No tiene parangón. Se han desatado las fuerzas extremistas contra Venezuela, con el único objetivo de desestabilizar nuestro país, llenarlo de violencia, de confusión, de caos, para ponerle la mano. Esto lo decía Nicolás Maduro el día de hoy ante la prensa internacional, a la que ofreció una rueda de prensa. ¿Guerra mundial o confrontación permanente a lo interno de Venezuela? La pregunta es, ¿quién convierte las calles en una batalla campal de manera cotidiana? Esto que van a ver, por ejemplo, pasaba hoy en Maracaibo, en el estado Zulia. Así se reprime la protesta social. ¡Vale, salí de ahí! No quiero ver a nadie en la calle. Paso ahorita otra vez por aquí, que estén haciendo lo que ustedes. Eso dispara por atrás. Estas son imágenes las que veían, lo repito, ocurrían en Maracaibo, en la capital del estado Zulia, frontera con Colombia, simplemente porque los vendedores estaban protestando porque les quieren cobrar en dólares, una especie de vacuna por dejarlos vender en el mercado. Siguiendo con la rueda de prensa, Nicolás Maduro también aseguró que un golpe de Estado en Venezuela está en marcha, orquestado, por supuesto, desde los Estados Unidos. Dijo que los planes conspirativos serán derrotados. Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Y les digo, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción
que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda. La oposición tiene que cumplir la orden que le ha dado el cartel de Lima de derrocar a Nicolás Maduro por la vía que sea. Es la orden que se ha dado desde Washington. Maduro informó que su gobierno ha enviado una nota de protesta a los 13 países del Grupo de Lima al considerar que las recientes declaraciones del Grupo de Naciones que desconocen su mandato son injerencistas. Les dio 48 horas para rectificar su posición. Hoy se entregó a todos los gobiernos del cartel de Lima esta nota de protesta diplomática donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela. 48 horas a los gobiernos del cartel de Lima para que rectifiquen su política intervencionista y grosera. Luego de acusar a Donald Trump de dirigir un plan intervencionista en Venezuela, Maduro aseguró que está dispuesto a dialogar con el presidente de los Estados Unidos. Cuestionado por periodistas de medios internacionales sobre el posible restablecimiento del diálogo con la oposición venezolana, Maduro dijo que está dispuesto a volver a la mesa, aunque esas conversaciones, aclaró, no deberían ser interpretadas como un momento de miedo para la revolución bolivariana. Yo digo que cese el intervencionismo, que cese la guerra económica contra Venezuela, que cese el extremismo desde Estados Unidos contra Venezuela y le abramos las puertas a un diálogo fructífero entre iguales y a recomponer las relaciones que hay entre nuestros dos países. Maduro se definió, por cierto, en esta rueda de prensa como un hombre de diálogo. Habló de su pasado sindicalista y dijo que por venir precisamente de allí, el diálogo para él era algo esencial. En esta parte del programa quiero saludar a Tamara Tarasiuk, investigadora senior para las Américas de la ONG Human Rights Watch. Tamara, un gusto saludarte, bienvenida. Hola Idania, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un informe que ha presentado Human Rights Watch, pero antes quiero preguntarle a Tamara, no puedo escapar, viniendo de la rueda de prensa de Nicolás Maduro, ¿es un hombre de diálogo Nicolás Maduro, Tamara? Bueno, pareciera que dialoga solo con los que le dicen cosas que él quiere escuchar, porque cuando se enfrenta a opositores reales o quienes cree que son opositores, la respuesta es una brutal represión, como documentamos en este último informe y como venimos documentando desde el 2014. Y además quisiera resaltar un punto de lo que decía recién Maduro. Él hablaba de diálogo. Yo creo que es importante recordar que la palabra diálogo en Venezuela se tornó una mala palabra, porque él hablaba de un diálogo entre iguales. Es imposible en Venezuela hoy pensar en un diálogo entre iguales, porque no hay dos partes iguales. Hay un gobierno represor, brutal, que es responsable de una crisis humanitaria y del éxodo de millones de venezolanos. Y por otro lado, hay gente que está tratando de restablecer la democracia en el país ante circunstancias totalmente adversas. Entonces es imposible, como punto de partida, pensar en un diálogo entre iguales. Gracias por tu respuesta. Quiero ahora compartir con nuestra teleaudiencia que Human Rights Watch ha publicado el día de hoy un informe que da cuenta de las detenciones y torturas de militares venezolanos que han sido acusados de conspirar contra el gobierno. El reporte, en el que también trabajó el Foro Penal venezolano, relata que no solo los militares que no están de acuerdo con el régimen son perseguidos. También sus familiares han sido acosados por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad maduristas para obligarlos a dar información sobre presuntas conspiraciones. Los invito a ver este video, que es parte del informe que ha presentado Human Rights Watch, y regresamos con Tamara Tarasiuk para conversar sobre el mismo. Una de las causas que a mí me apasionaba esa carrera militar era de que nosotros estábamos para la soberanía de nuestra nación, o sea, del pueblo, no de ningún ente político. En Venezuela, con la escasez de comida,
Habían temporadas que llegaban a los supermercados en los enseres básicos, por lo cual se abarrotaban de personas para ir a comprar. Pues nos daban órdenes abusivas que si las personas iban para allá a desorganizar las colas, le lanzáramos gas lacrimógeno, los golpeáramos, los empujáramos, los maltratáramos. Y yo nunca estuve de acuerdo con eso. Siempre manifesté en las entrevistas militares que yo no estaba de acuerdo con esas órdenes y que no estaba de acuerdo con el gobierno nacional. La Guardia Nacional Bolivariana llegó a casa de mi mamá a buscar a mi esposo. Como no lo encontraron, salió mi hijo, se lo llevaron. Lo golpearon, lo maltrataron, lo metieron preso 45 días de reclusión en el penal de Tocorón. Ese es uno de los peores penales del estado de Aragua. Esto es parte, este video que ha hecho público Human Rights Watch el día de hoy, forma parte de este informe. Tamara, ¿cuántos casos de militares acosados fueron analizados para presentar este informe? Esta publicación trata sobre 32 personas que están afectadas por este tipo de casos, tanto militares como civiles. Algunos son familiares y otros son personas civiles que están vinculadas al caso de Oscar Pérez, que es este policía que fue ejecutado extrajudicialmente en enero del año pasado. Y entre estas 32 personas, como te decía, hay militares de distintos rangos. Hay familiares de los militares implicados en estos casos de conspiración y civiles que eran taxistas, que prestaban servicio de taxi, que están siendo vinculados al caso de Oscar Pérez. ¿Cómo fueron ubicados estas personas que forman parte de los testimonios recopilados? Bueno, este trabajo se basa en entrevistas directas a las personas detenidas y a los familiares. Como decías, es una publicación conjunta con el Foro Penal. El Foro Penal tiene acceso directo a los detenidos en los casos que ellos los defendieron penalmente, y en otros casos hicimos las entrevistas directamente con los familiares, a veces por teléfono, a veces personas que habían salido del país y entrevistamos fuera de Venezuela. ¿Algún caso en particular que pueda recordar que te haya impactado quizás más que otro? Hay varios, desgraciadamente, que son muy terribles. Te mencionaría uno que es el de una joven estudiante de medicina que vivía en el interior de Venezuela, en una comunidad rural, y se fue a Caracas para hacer una pasantía en un hospital, y se quedó a vivir en la casa de un familiar lejano en Caracas, y a ella la detuvieron porque vivía en la casa de este señor, que es un militar que está implicado en un caso de conspiración. La detuvieron 3 veces a lo largo del año pasado. En las detenciones la molestaron sexualmente, la tocaron en distintas partes de su cuerpo, la golpearon brutalmente, le cubrieron la cara para que no pudiera respirar, intentaron asfixiarla, golpizas brutales, y terminó siendo procesada penalmente en un caso en el cual no había ninguna evidencia en contra de ella, salvo que le decían que había recibido dinero de la dueña de la casa, que era la esposa de su familiar lejano, y cuando le preguntamos a ella, digamos, si había recibido o no había recibido dinero, ella lo que dijo es que había recibido algo de dinero de la señora para cuidar los perros de la casa cuando los dueños de casa no estaban allí. O sea, ese es el nivel de información que hay sobre los casos donde estos familiares son vinculados a casos de conspiración. Y de hecho, justamente por eso nosotros le pedimos información al gobierno de Venezuela, le preguntamos en estos casos cuáles eran los hechos, qué es lo que habían hecho estas personas por las cuales las estaban vinculando en estos procesos penales, y además cuáles eran las evidencias que tenían en contra de ellos, y no recibimos ninguna respuesta. Claro. Lo que uno, o sea, te escucho hablar y lo que sí uno piensa es, bueno, ¿en base a qué se hacen estas acusaciones? Es decir, al sentir de las personas encargadas, no sé, de los interrogatorios, o es la necesidad de armar o de buscar protagonistas para una historia que se escribe, pues, como se les vaya ocurriendo, ¿no? Sí, yo creo que un punto importante de este informe es
entender que los militares están siendo víctimas de la misma represión que son los civiles y el resto del pueblo venezolano. No, esta idea de que los militares son represores no se aplica a todos los militares venezolanos que están padeciendo, igual que el pueblo venezolano, la desmedida brutalidad que ejerce el gobierno venezolano cuando algo no le gusta, y a veces no tienen un fundamento claro. Por eso yo decía antes que estamos hablando de opositores o personas que perciben como opositores sin ningún tipo de evidencia. Ahora, Tamara, entiendo también que este informe documenta casos de tratos crueles e inhumanos a opositores, no necesariamente militares. Son militares y personas civiles, familiares o civiles vinculados con estos militares o con otros militares vinculados en estos casos de conspiración. Yo quisiera resaltar dos cosas importantes de los abusos que mencionabas. Una es que estamos viendo una mayor participación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Es cada vez más participación de los agentes de inteligencia ya desde el año pasado en las detenciones y en los abusos, y ahora cada vez más de la DGCIN. Y los abusos son aberrantes. O sea, hay casos que nosotros tenemos en nuestro informe de golpizas brutales, asfixia, shocks eléctricos, un detenido que le cortaron la planta de los pies con una hojilla. Entonces estamos hablando de casos realmente brutales. ¿Y todo para qué? Para conseguir información sobre dónde están otros militares supuestamente implicados en estos casos de conspiración. Cada vez que tengo la oportunidad de conversar con alguien como tú o como Tamara Suju, que han recopilado estos testimonios, que trabajan en la elaboración de estos informes, realmente uno no puede dejar de impresionarse por el nivel de oscurantismo, por decirlo de alguna manera, de maldad, que estamos viendo en las torturas que narran a viva voz, o bien quienes han sido torturados, o bien sus familiares. Es decir, la degradación de estos cuerpos ha llegado a niveles inimaginables, Tamara. Son realmente muy graves los casos que documentamos y muestran no solo la perversidad de hasta dónde pueden llegar estos oficiales de inteligencia, que no están actuando por sí solos. Estos no son casos aislados, es parte del mismo patrón de abusos y tortura que venimos documentando desde el 2014. Pero también en estos casos ves que en gran medida esto es consecuencia de la impunidad y que pueden hacer lo que quieren porque sienten que en Venezuela no hay ninguna consecuencia. Y te das cuenta de eso cuando ves los detalles de los casos, no solo de las torturas, sino que cuando van a detener a alguien y se lo llevan de su casa, en estos casos que nosotros tenemos ahora se han llevado también una computadora, celulares, juguetes, todo lo que encuentran. Entonces es una actuación absolutamente impune e ilimitada. Tamara, una última pregunta. Aparte de publicarlo, de hacerlo conocer el día de hoy, además en la página de Human Rights Watch usted puede ver la publicación, también lo tienen por supuesto varios medios de comunicación internacional. ¿Algún destino particular tiene este informe? El propósito principal de documentar estos casos no es que queden registrados para la historia, sino para que eventualmente se haga justicia para las víctimas. En Venezuela eso hoy es imposible, no hay independencia judicial, no hay ningún poder que le haga frente al gobierno por la absoluta concentración de poder que hay, pero la justicia llega, y si no llega en Venezuela, llegará en el exterior. Entonces, en gran medida lo que estamos buscando con estos casos es contribuir con información a estos procesos de justicia fuera de Venezuela hasta que podamos hacerlo en Venezuela también. Quiero agradecer a Tamara Tarasiuk, investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch. Como siempre, Tamara, gracias por compartirnos el informe y sobre todo por profundizar en él, en las impresiones, en la investigación, que por más que lo hablemos una y otra vez, en mi caso particular, tengo que decir, no deja de impresionarme hasta dónde, hasta
hasta dónde se ha llegado en Venezuela a nivel de tratos crueles e inhumanos. Gracias, y Daniel, es importante seguir hablando de estas cosas para que también le quede claro a las personas que se animan a denunciar que vale la pena. Gracias por el espacio. Así es, gracias a ti por estar aquí. Son las 4:24 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia España, donde las negociaciones entre partidos para formar un gobierno en la región española de Andalucía se bloquearon debido al documento de condiciones que el ultraderechista Vox planteó para apoyar con sus votos una coalición con el Partido Popular. Vox condiciona su apoyo a cambio de que se cumplan varias acciones, entre ellas expulsar de Andalucía a más de 52.000 migrantes en condición irregular y eliminar la ley andaluza de violencia de género. Marcelo Moncayo tiene información en Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. En España, el partido político Vox planteó varias exigencias al Partido Popular a cambio de su apoyo para alcanzar la presidencia de Andalucía. Entre esos pedidos que hace Vox, un partido de extrema derecha, es la expulsión de Andalucía de más de 52.000 inmigrantes en situación irregular. En España, el debate político se ha puesto sumamente intenso en las últimas horas a raíz de las negociaciones que buscan que el Partido Popular gobierne en Andalucía después de casi 40 años de hegemonía del Partido Socialista. Aprovechando esta coyuntura, el partido de extrema derecha Vox condiciona su apoyo a cambio de la aceptación de varias propuestas, entre ellas algunas muy polémicas como la expulsión de 52.000 migrantes en condición irregular que estarían en Andalucía. Además, la derogación de la ley andaluza de violencia de género. Vox considera que la norma prejuzga el sexo del agresor y permite una lluvia masiva de subvenciones a lo que llaman asociaciones de feminismo supremacista. Ante estas propuestas del partido de extrema derecha, no han cesado las reacciones, algunas provenientes desde ONGs como Amnistía Internacional. Son propuestas que lo único que se basan es en, primero, menospreciar las minorías, menospreciar ciertos grupos de población y crear miedo como excusa también para provocar un recorte en derechos humanos largamente conseguidos, ¿no? En ningún país se puede expulsar, tratar como si fueran mercancía a las personas, ¿no? Porque iría en contra de su propia dignidad. En primer lugar, cuando hablamos de inmigrantes, estamos hablando de personas que han huido, que en muchos casos que están buscando protección internacional y que por lo tanto son inexpulsables. Por otro lado, se trata de una competencia a nivel nacional. Y por otro lado, hay una serie de garantías que deben ser cumplidas. El Partido Popular rechazó tajantemente estas aspiraciones de Vox y después de 24 horas de intensas negociaciones consiguió que sean retiradas de la mesa, aunque para varios sectores se mantiene la duda sobre si Vox retomará sus exigencias en el futuro cercano. Ahora, si el Partido Ciudadanos no pone reparos al acuerdo de los populares con Vox, todo indicaría que llegó el fin del gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Televidentes de la tarde, y el partido político Vox también quiere que se eliminen algunas subvenciones que reciben organizaciones feministas en este país. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el presidente Jair Bolsonaro, quien confirmó que Brasil se retiró del pacto de migraciones consensuado en el marco de Naciones Unidas para, según él, preservar los valores nacionales. El mandatario dijo que Brasil es soberano para decidir si acepta o no migrantes, en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. En el texto, el presidente también aseguró que las personas que entren al país tendrán que someterse a las leyes brasileñas y respetar su cultura. No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Ernesto Araujo, aseguró que su país continuará acogiendo refugiados de Venezuela, pero sostuvo que el punto fundamental es restaurar la democracia venezolana. Es noticia Guatemala, donde la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, suspendió la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar anticipada y unilateralmente el acuerdo entre el gobierno y la ONU acerca de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG. Tras una sesión de más de 8 horas que se inició en la noche del martes, la resolución fue aprobada con 4 votos a favor. El único voto en contra fue el de la presidenta de la Corte, Dina Josefina Ochoa. Recordemos que el pasado lunes el presidente Morales, quien ha acusado a la CICIG de amenazar la paz de la nación,
había dado un plazo de 24 horas para que todos los miembros de la comisión salieran inmediatamente de Guatemala. El gobierno, por su parte, ha señalado que revisará el fallo de la Corte Constitucional. Quiero saludar en esta parte del programa a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Fiscal, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, mucho gusto. Igualmente para nosotros tenerle. Primero, ¿alguna respuesta por parte del gobierno en torno al fallo de la Corte Constitucional? Bueno, el gobierno de la República ha emitido un comunicado en el cual manifiesta de que van a someter a análisis la resolución en el momento en que sean notificados. Hemos recibido información vía medios de comunicación de que la decisión ya ha sido notificada en ese sentido. La resolución, aunque en todo caso, por ser una resolución de la máxima corte del país, lo que tienen que hacer es acatarla. Eso es lo que establece tanto la Constitución de la República como la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Claro, tendría que acatarla el presidente, pero sabemos también que tiene, pareciera que expulsar, sacar del país a todos los miembros de esta comisión se ha convertido en una prioridad para él. Así es, la prioridad ha sido esa desde el 27 de agosto del año 2017, en que decidió declarar non grato al comisionado de la CICIG. Posteriormente, el 4 de septiembre del año 2018, cuando indicó de que no se prorrogaba el mandato de la comisión, que se respetaría el plazo del 3 de septiembre del 2019, decisiones como no dejar ingresar a territorio nacional al comisionado Iván Velázquez, con posterioridad a la decisión de no otorgar visas de trabajo a 11 funcionarios de la comisión, y lo que pudimos observar tanto el fin de semana cuando no permitieron el ingreso de un investigador colombiano y la última decisión en la que se comunicó a la Organización de Naciones Unidas de que unilateralmente Guatemala desconocía el convenio que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad. Eso independientemente de todas las medidas que adoptaron internamente con el propósito de obstaculizar el trabajo de la comisión. No apoyo policial, retiro de más de la mitad de elementos de seguridad de las sedes de la comisión con el propósito de obstaculizar el trabajo. ¿Cómo están trabajando los miembros de esta comisión, señor Sandoval, en esas condiciones que usted acaba de describir? Bueno, ahora vamos a ver cuál va a ser la dinámica de trabajo. Ayer tuvieron que salir de territorio nacional derivado de una situación de contingencia por situación de seguridad. No se encuentran en territorio nacional. Sin embargo, esperamos de que en el momento en que el organismo ejecutivo acate la decisión de la Corte de Constitucionalidad, retornen a desarrollar funciones. ¿Por qué es importante, señor Sandoval, la presencia de los miembros de la CICIG en Guatemala? Y se lo pregunto a usted porque entiendo que están realizando trabajos en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción. Así es, la Fiscalía a mi cargo, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue la unidad creada en el año 2008 con el propósito de canalizar las investigaciones desarrolladas por la comisión, derivado de que es el Ministerio Público quien tiene el ejercicio de la persecución penal. Y es tan necesaria porque esta reacción que ha tenido el gobierno pues es precisamente la muestra de que el trabajo de la CICIG ha rendido frutos, porque son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos las personas que se han visto afectadas con las investigaciones, esos grandes poderes políticos, las redes político-económicas ilícitas, las que han provocado esta reacción de inclusive poner en peligro la propia existencia del Estado de Derecho ante un posible rompimiento del orden constitucional.
Creo que con esta frase vamos a quedarnos porque yo creo que es la alarma que se ha levantado, es la ruptura del orden constitucional, que sería además lo que se presentaría si el presidente Morales desconociera esta decisión de la Corte Constitucional de Guatemala. Estaríamos... ¿Sí? De hecho, y si me permite, claro, va más allá. El Congreso de la República, aliado del Ejecutivo, ya ha anunciado a algunos diputados que tienen una propuesta para suprimir la Corte de Constitucionalidad o de quitar o retirar la Corte de Constitucionalidad de la esfera de justicia constitucional. En ese sentido, eso lo que provocaría es de que estaríamos frente a una dictadura. Evidentemente, además el Poder Judicial es un poder autónomo, ¿no? Como lo es el Legislativo. ¿En base a qué el Legislativo va a eliminar a la Corte Constitucional? Exactamente. Entonces eso es parte de lo que está en juego, no únicamente el hecho de que permanezca o no la comisión. Sí, claro. Ahora ya lo que está detrás de todo esto. Quiero dar las gracias a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias a usted. Muy buena tarde. Por eso decíamos el día de ayer que si bien la Organización de Estados Americanos mañana va a estar hablando del caso de Venezuela, el viernes lo hará del caso de Nicaragua, seguramente la próxima semana estará hablando del caso de Guatemala, porque lo cierto es que el Estado pareciera indefenso en sus poderes cuando los mandatarios deciden arremeter en contra de ellos porque no están de acuerdo con lo que se plantea desde la presidencia. Vamos a la primera pausa en la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla con información siempre en tiempo real. Al regreso, hoy se cumplen 19 días del cierre de la administración en los Estados Unidos y el presidente Trump abandonó hace pocos minutos la reunión con los líderes demócratas por considerarla una pérdida de tiempo. Regresamos. Continuamos con La Tarde. En Estados Unidos hoy se cumplen 19 días de la parálisis parcial de la administración gubernamental, la segunda más larga que enfrenta el país desde 1976. Sin embargo, el presidente Donald Trump abandonó la reunión urgente con los líderes demócratas para discutir la financiación del muro en la frontera con México. Tildó la cita de una pérdida total de tiempo. Carolina Valladares tiene el desarrollo de esta información. Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Idania, desde la Casa Blanca. Son las 4:41. Hace justo una hora salían enfurecidos tanto los líderes demócratas como republicanos de esa reunión en la Casa Blanca en la que intentaban porque de hecho no se logró ni mucho menos llegar a un acuerdo sobre la financiación y también para encontrar una salida a esa situación ya que se prolonga 19 días de ese cierre de la administración federal de los Estados Unidos. Lo dijo Trump por Twitter, pero también lo dijeron los líderes demócratas del Congreso, que el presidente de los Estados Unidos en un momento dado de esa reunión se levantó, dio un golpe sobre la mesa y decidió marcharse de la reunión. Acabo de abandonar una reunión con Chuck y Nancy. Una total pérdida de tiempo. Le pregunté qué iba a pasar en 30 días si yo rápidamente reabría el gobierno. ¿Ustedes van a aprobar la seguridad fronteriza que incluye el muro o una barrera de acero? Nancy dijo que no. Yo dije, hasta luego, nada más funciona. Si las expectativas eran bajas, desde luego esta conclusión de la reunión deja las cosas todavía mucho peor. Hay que decir que ese diálogo se enfrió en el día de ayer, martes, cuando Donald Trump ofreció ese discurso desde la oficina oval en la cual insistió en su propuesta de construir ese muro en la frontera, también en su narrativa de que hay una crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Más tarde le replicaron los demócratas Pelosi y Schumer, líderes del Congreso demócratas. Ellos dijeron que se trataba de que lo que había dicho Trump no eran hechos ciertos e insistían en que ellos coinciden en que hay que proteger esa frontera sur de los Estados Unidos, pero ellos están muy disconformes en cómo hay que hacerlo.
en el transcurso de hoy de la reunión, insistimos, no hubo acuerdo, incluso se calentaron los ánimos. Dijo a la salida el líder demócrata de los demócratas en el Senado Cámara Alta que Donald Trump estaba muy enfurecido y que tuvo muy malos modales. Bueno, desafortunadamente el presidente simplemente se levantó y se fue. Él le preguntó a la líder Pelosi si estaría de acuerdo con el muro y le dijo que no y simplemente se levantó y dijo entonces no tenemos nada que discutir y se fue. Nuevamente vimos un berrinche del presidente porque él no podía obtener lo que quería, simplemente se fue de la reunión. Yo le pregunté, le pedí que abriera el gobierno, que mañana muchas personas van a tener problemas para pagar sus hipotecas, sus cuentas, lidiando con situaciones si no tienen sus pagos. Y le dije, ¿por qué usted está siguiendo esto? ¿Por qué sigue haciendo esto? Y él me dijo, si yo abro el gobierno, ustedes no van a hacer lo que yo quiero. Y eso es algo cruel. Es usar a millones de personas inocentes como una especie de peones y eso no es correcto. Y luego, unos minutos después, él de alguna manera golpeó la mesa. Y cuando la líder Pelosi le dijo que no estaba de acuerdo con el muro, se levantó, se fue y dijo, no tenemos nada que discutir. ¿Dónde radica, Idania, este distanciamiento? ¿Por qué no se consigue llegar a un consenso? La razón son esos 5.700 millones de dólares que el gobierno de Donald Trump quiere incluir en los presupuestos y quiere dedicar a construir esa promesa electoral de campaña, que es ese muro que ahora llama valla de acero, pero es lo mismo, en fin, en la frontera con México. También hay un problema de tiempos. Por ejemplo, los republicanos primero quieren asegurarse de que ese dinero está incluido en los presupuestos porque tienen miedo de que luego más tarde no se negocie este asunto con los demócratas y no puedan cumplir esa promesa de campaña. Sin embargo, los demócratas tienen otra perspectiva, lo dijo también hoy Pelosi. Ellos primero lo que quieren es salir de esta situación de estancamiento de las negociaciones, reabrir la administración federal y más tarde, dice Pelosi, ya hablar sobre ese muro en la frontera. Definitivamente estamos dispuestos a hablar sobre seguridad fronteriza y medidas que tengan sentido, pero lo que no estamos dispuestos a hacer es apoyar esta obsesión del presidente con este muro grande con el que está pegado de 5.000 millones de dólares, que no tiene ningún sentido. Y todos los que ven sobre esa seguridad fronteriza, el tema de seguridad fronteriza, dicen que no tiene sentido construir un muro allá, así que estamos dispuestos a discutir medidas razonables e inteligentes para aumentar la seguridad fronteriza. Se cumplen ya este miércoles 19 días de cierre de la administración federal. Mañana Donald Trump no estará en Washington porque el presidente de los Estados Unidos va a viajar a la frontera con México, así que va a añadir presión a este asunto. Sería mañana el día 20. Llegaríamos, por lo tanto, lo más seguro, el día 21, todavía con la administración cerrada. De esta forma, se igualaría el récord de la administración de Bill Clinton, que en el año 1996 tuvieron un total de 21 días de cierre de la administración. Veremos, por lo tanto, qué pasa este jueves y este viernes aquí en los Estados Unidos. Este es el reporte de Daña desde Washington. Ustedes quedan con más en la tarde. Adelante. Gracias, Carolina. Gracias por la información. Es más o menos el resumen de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Y en esta parte del programa quiero saludar en nuestros estudios en Washington a Dori Toribio, corresponsal en la Casa Blanca, analista política. Dori, gracias por acompañarnos. Feliz año para ti. Bienvenida como siempre. Muchas gracias, Idania, y feliz año también. Dori, ¿qué vamos a hacer con este, lo calificaba alguno de los entrevistados por Carolina, con este berrinche presidencial, con esta incomunicación entre el mandatario y los demócratas? Pareciera no tener salida. Esto se ha puesto mucho peor esta tarde, Dania, y efectivamente parece no tener salida. De momento lo que ya parece seguro es que va a ser el cierre de gobierno más largo de la historia, porque estamos al borde de esos 20-21 días
que fue lo que máximo duró ese cierre de gobierno en 1995, y si el presidente no está mañana aquí en Washington, las dos cámaras del Congreso tienen que votar y preparar algún tipo de acuerdo o borrador. No estamos en esos plazos, no parece que haya ningún movimiento, están las situaciones completamente bloqueadas, con lo que en este momento en el que estamos hablando, esta tarde de miércoles aquí en Washington, no hay una solución a la vista y no parece que vaya a haber una solución a la vista pronto. Los demócratas, los líderes demócratas, Chuck Schumer, al salir de la Casa Blanca, ha hablado también de una pataleta, de un berrinche del presidente, que es una especie de término, de expresión que están utilizando los líderes demócratas. Nancy Pelosi y Chuck Schumer están utilizando mucho estos últimos meses. Quieren atribuírselo al presidente, casi construyéndolo como una marca, un mensaje que están estableciendo los demócratas cada vez más a menudo, pero eso efectivamente parece que es lo que ha pasado en esa reunión en la Casa Blanca y que ha confirmado el propio presidente de Estados Unidos con ese tuit que dice que se ha levantado de la mesa y ha dicho bye bye, hasta luego. Se ha levantado de las conversaciones después de media hora, con lo cual no solo no hay ningún avance, sino que en este momento el tono de ambas partes se ha puesto mucho peor. Bueno, pero es que el presidente lo dice en su tuit, dice que es una pérdida de tiempo, pero es que el presidente considera una pérdida de tiempo si no le dan lo que quiere. ¿Cómo entonces establecer un diálogo? ¿Cómo establecer una negociación si el presidente no quiere negociar? Quiere los recursos para el muro. Punto. Hay dos versiones para responder a tu pregunta. Sí. Una, lo que está diciendo la Casa Blanca ahora, en enero de 2019, y lo que está diciendo el presidente Trump ahora, en enero de 2019, y es que este cierre de gobierno es culpa de los demócratas porque no aceptan que haya una mayor seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera con México. Obviamente este argumento tiene una doble cara, y es que los demócratas están diciendo que claro, que aceptan una mayor seguridad en la frontera sur. Lo que no quieren es el muro, y esto es algo que el propio presidente de Estados Unidos y que la Casa Blanca también admitieron en diciembre de 2018, hace un mes, el año pasado. Escuchamos todos en esa reunión en el despacho Oval decir al presidente Trump, reunido con los líderes demócratas del Congreso y de la Cámara de Representantes, que efectivamente, que él estaba perfectamente dispuesto a cerrar el gobierno de Estados Unidos si no le daban lo que quería, y lo que él quiere es ese muro, esos 5.700 millones de dólares del Congreso en presupuesto para construir el muro. Lo que pasa es que ahora el argumento de la Casa Blanca ha cambiado y lo que están haciendo es repartir las culpas con los demócratas. Aquí hay una frase en Washington y Dania, siempre se dice, cuando hay un cierre de gobierno, van 3 cierres de gobierno durante la presidencia de Obama y 4 desde 2013, con aquel cierre de gobierno durante la presidencia de Obama. Lo que se dice aquí siempre es que si las dos partes no quieren, nada avanza, y eso es lo que está pasando exactamente ahora, aunque podemos afilar y ver de quién es un poquito más la culpa. Ahora, Dori, si hay ciertamente, y ya voy con lo de afinar para ver de quién es la culpa, pero si hay ciertamente una crisis en la frontera sur, ¿por qué no decretar el estado de emergencia, que para el presidente sería una manera de obtener recursos por otra vía? Es decir, ayer se especuló que esto era lo que iba a anunciar el presidente, que además habló desde la sala Oval, que no se usa para cualquier cosa. Esa es la pregunta de fondo y esa es la pregunta clave aquí. Muchas veces en Washington nos perdemos entre tanto ruido, ¿no?, en esta pelea política. Aquí la pregunta de fondo es, ¿pero hay una crisis o no hay una crisis migratoria, humanitaria y de seguridad nacional en la frontera sur, como dice el presidente de Estados Unidos? Y aquí hay diferentes versiones en las respuestas. Efectivamente, las cifras no avalan que en este momento haya una crisis urgente en la frontera, como dice el presidente. Y efectivamente la reacción que estamos viendo en la administración estadounidense tampoco es la típica que habría si realmente hubiera una crisis o si realmente se estimara desde dentro del gobierno estadounidense que hay una crisis en este momento. Por ejemplo, como mencionabas, declarar de inmediato una emergencia nacional. Por ejemplo, también podemos hablar de por qué se ha retirado ese despliegue de la Guardia Nacional que el presidente Trump ordenó una semana antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2018. Después se ordenó el repliegue en diciembre del año pasado. Si hay una emergencia nacional, si hay una crisis fronteriza, como está diciendo el presidente, ¿por qué ordenar el repliegue entonces? Y si realmente esta es una crisis, como dice Trump, entonces ¿por qué propone como medida única y como única solución, según ha repetido hoy, construir un muro que, según los expertos, puede tardar más de 10 años en construirse? Si realmente es una crisis y hay que buscar una solución, se estarían aplicando otras medidas más inmediatas desde además diferentes agencias del gobierno, como Seguridad Nacional o el propio Departamento de Defensa.
Es que tú acabas de tocar un punto, que era algo, te lo iba a preguntar más adelante, pero si hay ciertamente una crisis, ¿dónde están las cifras que la avalan? Es decir, cuando el presidente dice, por la frontera sur pasa el terrorismo, ¿cuántos terroristas pasan? ¿Quién los registró? ¿Hay criminales que entran a los Estados Unidos y asesinan? ¿Dónde? ¿En qué ciudades? ¿Cuántos asesinaron? ¿Qué nacionalidades tienen? Si hubiese una crisis de la dimensión que plantea el presidente Trump, ¿por qué no hacer un cuadro que le muestre a los Estados Unidos o a la comunidad internacional, si él quiere que se entere, dónde están las cifras que avalan esa crisis y pone a los demócratas contra la pared? Esa es la gran pregunta aquí, porque efectivamente dibujan una imagen de crisis en la frontera. Que la situación en la frontera no es fácil, eso es una realidad y eso ha sido siempre así. Ahora bien, la administración está dando un paso más allá y el presidente Trump lleva dando un paso más allá con este dibujo de una frontera, en una invasión de inmigrantes y de una criminalidad por las nubes entre los inmigrantes irregulares de Estados Unidos desde que lanzó su candidatura presidencial en 2015. La parte que no encaja en todo este debate es ¿por qué entonces utilizar cifras que no son ciertas? Se puede dibujar una imagen de las dificultades en la frontera, de todos los peligros que hay, de las realidades que se sufren allí, pero los argumentos que están utilizando la Casa Blanca y el presidente Trump, esas cifras que están utilizando, muchas de las cifras que escuchamos anoche en ese primer discurso del presidente desde el despacho Oval, son cifras que no se adecúan a la realidad, como ese argumento que de repente ha desaparecido de la Casa Blanca y que incluso la portavoz ha modificado esta mañana, ese argumento que venían utilizando en las últimas 2 semanas de que había 4.000 terroristas que habían sido interceptados entrando por la frontera sur del país, cuando después ha habido cifras publicadas aquí en los medios de comunicación con fuentes del gobierno que decían que no, que habían sido solamente 6 en la primera mitad de 2018 y que en realidad muchos de los terroristas o de los criminales que intentan entrar a Estados Unidos con intenciones terroristas se interceptan por puertos legales de entrada y sobre todo en aeropuertos. Este argumento que fue desmontado en una entrevista de Fox fundamentalmente, con una entrevista con la portavoz de la Casa Blanca, con Sarah Sanders, de repente desapareció del argumentario de la administración y el propio presidente ya no lo mencionó en su discurso de anoche. Esto ha ocurrido una y otra vez. También ha dicho que el 90% de las drogas en Estados Unidos ilegales entran por la frontera sur, cuando, como sabemos, la mayoría de drogas aquí entran por los puertos de entrada legales, camufladas, por ejemplo, y otros muchos mecanismos. Entonces, ¿por qué utilizar cifras que no son correctas, que no son precisas, que no están avaladas por las cifras oficiales que tiene el propio gobierno estadounidense? Claro. Esa es una pregunta totalmente legítima y ante la que la administración lo único que dice es que, bueno, que estas son las cifras que ellos tienen. Hay quien señala, Doris, que el presidente Trump o al presidente Trump no le importa tanto el muro o los recursos para construirlo, sino este forcejeo para obtener los recursos, este toma y dame, este pronunciarse constantemente que formaría parte ya de su campaña política. Hay quienes creen que todo esto, Idania, es un juego político, efectivamente, por una razón que además a mí me parece de peso, y es que si recordamos en diciembre de 2018, el presidente Trump estuvo a punto de firmar ese acuerdo alcanzado en el Congreso y en el Senado, y el Senado estuvo a punto de confirmarlo también porque pensaban que contaban con la aprobación del presidente de Estados Unidos. Esto es algo que nos dijo la portavoz de la Casa Blanca a los periodistas a mitad de diciembre. Estábamos todos allí en la puerta del ala oeste de la Casa Blanca y el mensaje era que efectivamente el presidente no iba a volver a cerrar el gobierno de Estados Unidos porque es el tercer cierre de gobierno dentro de sus 2 primeros años de presidencia por el muro, que se iba a intentar negociar de alguna otra manera. Y recordemos lo que pasó en diciembre. Fue cuando algunas voces del entorno del presidente, de los medios más conservadores, gente como Ann Coulter, por ejemplo, le lanzó un mensaje a través de los medios, le dijo que no iba a volver a votar por él y que nadie iba a volver a votar por él si no ahora peleaba por el muro antes de que los demócratas se hicieran con la mayoría en la Cámara de Representantes. Este fue un mensaje que, según se dice aquí en Washington, llegó muy duro al presidente de Estados Unidos y por eso decidió levantar la mano, no firmar aquel acuerdo, decir que no, sí. Y es en esta situación en la que estamos todavía ahora con casi 19 días de cierre de gobierno. Ahora, vayamos a los demócratas. ¿Tienen razón a tu criterio en mantener la negativa para estos recursos para el muro? ¿El trasfondo es la defensa de los migrantes, no estar de acuerdo o plantarle cara al presidente en relación a esto que ha sido o fue una de sus promesas principales de campaña?
Decir que los demócratas ahora no están haciendo política no sería cierto tampoco. Claro. Porque recordamos lo que ha pasado ahora en enero de este año, de 2019, es que acaban de hacerse con la mayoría de la Cámara de Representantes y la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado en Estados Unidos, es Nancy Pelosi, la demócrata Nancy Pelosi. Eso es un cargo muy importante en esta ciudad, con mucho poder. Los demócratas han conseguido hacerse con un territorio que habían perdido políticamente en esta ciudad y prometieron desde el principio hacer una oposición real al presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora bien, esta situación está creada por esa necesidad del presidente Donald Trump de cumplir su promesa electoral, que es construir ese muro, y esta es la última oportunidad que tiene, porque a partir de ahora las cosas solo se van a poner más complicadas con esa mayoría demócrata en el Congreso y con 2020, las elecciones presidenciales de 2020, a la vuelta de la esquina prácticamente, porque ya a mediados de 2019 ya vamos a ver aquí en Washington cómo empiezan a acelerarse las candidaturas presidenciales. Con lo cual, esta es la última batalla a los ojos del presidente y de los asesores del presidente que le respaldan en esto. Esta es la última vez que realmente puede ejercer una presión a los demócratas para conseguir esto. En lo que insisten los demócratas, y en esto creo que se está haciendo bien, es que ellos están intentando separar. Una cosa es que no queramos el muro y otra cosa es que no queramos seguridad fronteriza, que es lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos. No, los demócratas siempre han estado a favor de incrementar esa seguridad fronteriza. Lo que dicen es que lo que no van a hacer es ayudar al presidente Trump a cumplir una de sus promesas electorales, porque ellos son demócratas. Claro. Y una última pregunta, Dori. ¿Hasta dónde puede extenderse este cierre del gobierno? Es decir, ¿habrá alguna circunstancia que sea crítica para el presidente Trump que le obligue a bajarse de su posición, o para los propios demócratas? Es decir, esto ya va a pasar, esos históricos 21 días de cierre de gobierno con Clinton, seguros estamos todos de que esto va a ser así. ¿Hay algo particular que pueda hacer que esto cambie? Ahora mismo el presidente, según hemos visto hoy en este cambio de eventos aquí en Washington, el presidente cuenta con el apoyo del Partido Republicano en esta batalla, algo que no estaba tan claro el mes pasado, pero en este momento, en este punto en el que estamos ya casi de órdago entre ambas partes, el presidente ahora sí cuenta con el apoyo del Partido Republicano y no estamos viendo muchas voces disidentes que le estén pidiendo al presidente que ceda. Con lo cual, esto le da cierto oxígeno, le da fuerza para seguir manteniendo este pulso que, como digo, yo creo que desde la Casa Blanca y el propio presidente lo ven como la última oportunidad que tienen para realmente sacar este muro adelante. Así que, ¿cuánto va a durar? En este momento, esta tarde de miércoles, no tiene buena pinta. La pregunta que me haces de qué podría cambiar, yo creo, Idania, que lo que puede cambiar en las próximas horas van a ser las historias humanas, porque a partir del viernes es cuando casi 1 millón de trabajadores federales de este país se quedan sin el cheque, sin el sueldo mensual. En enero, después de las Navidades, que son unas cifras complicadas para muchas familias, hay que pagar muchas facturas, hay que pagar el alquiler, hay que pagar la hipoteca, y estar tanto tiempo sin cobrar, si cruzamos esa marca de los 20 días, además las consecuencias que está viendo Idania, por ejemplo, en la seguridad. Se está diciendo que los agentes de seguridad que hacen los chequeos de la TSA en los aeropuertos pueden sufrir consecuencias y están pidiendo bajas porque no están cobrando. Estamos viendo también las consecuencias en los parques naturales, cómo puede tener esto consecuencias en el turismo. Incluso un titular que saltaba esta tarde, que la Agencia de Control de Alimentos de Estados Unidos está dejando de hacer algunos controles a la alimentación, a los alimentos de los supermercados, precisamente porque falta personal, porque hay gente que o no está trabajando o hay gente que está trabajando y no está cobrando. Y obviamente también los interrogantes, por ejemplo, en el Pentágono, en el Departamento de Defensa. ¿Hasta qué punto pueden aguantar sin estar cobrando el personal que es considerado no esencial en este caso? Claro, ¿no? la propia patrulla, todo ese personal no esencial. Todas estas son preguntas que empeoran. Claro, la propia patrulla fronteriza leía que ya hay funcionarios que no están cobrando, así que mañana a lo mejor cuando vaya a la frontera este tema alguien se lo plantea. Pero esas historias humanas son los que les pueden dar la vuelta a este asunto. Dori, te agradezco mucho como siempre. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buena tarde para ti. Son las 5:03. A propósito de esas historias humanas a las que ha referido Dori Toribio, mientras múltiples agencias funcionan parcialmente debido al cierre de la administración, pues miles de empleados están sufriendo las consecuencias.
Ella lo mencionaba, parques y museos permanecen cerrados. Aumenta la acumulación de basura, los servicios sanitarios están registrando deficiencias. Emiliana Molina, otra de nuestras periodistas en Washington, habló con algunos de los afectados y nos cuenta cómo sus familias se preparan para abordar esta situación. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, ya estamos comenzando a ver los impactos que está teniendo este cierre parcial de la administración. Entre estas, las letrinas llevan días sin limpiarse, lo cual está haciendo que heces humanos empiecen a acumularse en zonas emblemáticas en la capital estadounidense. Por otro lado, también algunos vehículos se están estacionando en zonas prohibidas debido a la falta de funcionarios gubernamentales o de autoridades restringiendo el paso de estos vehículos en zonas emblemáticas como los monumentos aquí en Washington. Por otro lado, los museos, 17 de los Smithsonian están actualmente cerrados, entre estos también el zoológico, donde los empleados están yendo simplemente a alimentar a los animales. Este viernes, los funcionarios gubernamentales no recibirán sus sueldos si esta situación del cierre parcial de la administración continúa. Entre estos, Jorge Rivera, quien es una de las miles de caras que se están viendo afectadas por este debate entre los demócratas y el presidente estadounidense Donald Trump. Bueno, es difícil porque uno tiene que trabajar sin cobrar y más difícil trabajar y no saber hasta cuándo uno no va a cobrar. La situación es un poquito difícil. Y después uno tiene que escoger qué va a pagar, qué no va a pagar o no pagar absolutamente nada porque no se sabe la cantidad de tiempo que uno se va a tomar trabajando sin pagar. Estamos decepcionados, obviamente. Pienso que hay otra forma de poder lograr sus metas, los dos lados. Pero o sea, no creo que esta es la forma correcta. Bueno, estos políticos están jugando con nuestras vidas y es algo muy incómodo para nosotros. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Y es que la falta de recursos ha forzado a múltiples agencias a suspender sus servicios. Actualmente hay 480,000 empleados esenciales que están trabajando sin recibir remuneración, mientras que hay 380,000 empleados bajo licencia forzada, lo cual significa que estos están actualmente en sus casas sin trabajar porque no van a recibir precisamente remuneración. Por otro lado, irónicamente, 20,000 de estos funcionarios son precisamente agentes de la patrulla fronteriza que trabajan en estados como Texas, California o Arizona, precisamente cuidando o vigilando la zona entre México y Estados Unidos. Es por eso que demócratas le piden al presidente estadounidense Donald Trump que pare ya de utilizar a los funcionarios gubernamentales como rehenes para lograr su objetivo. Podría darles muchos números que solamente son números para ustedes, pero ellos son personas, son familias, estos son recursos para nuestra comunidad y por supuesto que ellos en realidad se ven abrumados por toda esta situación que representa un gran problema para los estadounidenses y para los trabajadores. Trump ha hecho recientemente algunas declaraciones sin evidencia que lo respalde, asegurando que miles de funcionarios gubernamentales apoyan su cierre parcial de la administración. Sin embargo, cuando se les preguntó a algunos de estos empleados en plena rueda de prensa con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, todos se quedaron callados. Yo creo que ellos han sido grandiosos, estos son patriotas grandiosos, muchos están de acuerdo con lo que estoy haciendo y espero que resolvamos la situación, pero quieren seguridad en nuestro país y yo también, y eso es todo lo que queremos seguridad, queremos sentido común y seguridad. Este es otro ejemplo de los delirios del presidente. Él nos ha dicho a nosotros que todos sus trabajadores lo han llamado diciendo, yo me mantengo firme en esto, así no tenga mi pago. Por lo que sea necesario, yo digo, ¿quién? Dígame los nombres. Dígame los nombres, esto no es correcto. Los trabajadores del gobierno federal están tan en apoyo a la posición del presidente como los últimos 4 presidentes lo estuvieron. El silencio en el rostro de estos funcionarios gubernamentales lo dice todo y reitera que Trump no necesariamente está siendo respaldado por miles de empleados gubernamentales. Mientras tanto, los líderes demócratas le aseguran al presidente estadounidense que están dispuestos a negociar con él de una manera bipartidista para lograr llegar a un acuerdo, pero antes piden que vuelva a abrir el gobierno para impedir que estas familias se vean directamente afectadas por las negociaciones que se están llevando a cabo entre los republicanos y los demócratas.
Estamos en el Capitolio. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Buena tarde para ti. Hora de hacer una pausa. Al regreso, retomamos el tema de Venezuela. Nicolás Maduro fue convocado por el Tribunal Supremo de Justicia para juramentarse el día de mañana. Y según ha dicho frente a los corresponsales internacionales, pase lo que pase, así lo hará. Ya regresamos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en el programa de hoy. Pase lo que pase, Nicolás Maduro se juramentará el día de mañana. Así desafió el rechazo internacional por su nuevo mandato en rueda de prensa ante los corresponsales internacionales, donde, por cierto, NTN 24 no fue convocado ni se le permitió la entrada. Han querido convertir una juramentación constitucional, protocolar, formal, en una guerra mundial. Pero les digo, también en esta oportunidad, llueva, truene o relampaguee, vamos a volver a triunfar y en Venezuela va a volver a triunfar la paz, la tranquilidad, la constitucionalidad. Y vamos a salir airosos, y vamos a salir bien, y vamos a despejar el camino hacia adelante de Venezuela, hacia el futuro. Son las 6:15 en Caracas, Venezuela. Y hace pocos minutos, María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, pedía a las Fuerzas Armadas venezolanas tomar acciones contra el régimen. Destacó el papel que debe jugar la comunidad internacional para el restablecimiento de la democracia en el país. También un llamado a la Fuerza Armada Nacional claro e inequívoco. Este régimen ha entregado la soberanía nacional, están descuartizando el territorio venezolano. Han permitido la presencia de la guerrilla, de la FARC, del ELN, los carteles de la droga y el financiamiento del terrorismo hasta en el corazón de Venezuela. ¿Qué más tiene que pasar? Lo que ocurrió el viernes pasado, 4 de enero, con la declaración del Grupo de Lima es algo inédito, inédito. Los gobiernos del hemisferio han decidido acompañar la lucha por el cambio de régimen y la restitución del orden constitucional en Venezuela sin demora. Reconocen la Asamblea Nacional como la institución que debe asumir el ejercicio del Ejecutivo ante la ausencia y la ilegitimidad de quien está hoy ocupando a la fuerza de facto el Palacio de Miraflores. Son declaraciones de María Corina Machado, por supuesto, en nuestro informativo. En nuestro informativo estelar de la noche de hoy tendrán ustedes el desarrollo de esta rueda de prensa que acaba de ocurrir hace unos minutos atrás. Recordemos, por otra parte, que mañana el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos discutirá la situación de Venezuela. Se trata de una reunión extraordinaria convocada a solicitud de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú. El encuentro se realizará el mismo día en que Nicolás Maduro asumirá un segundo mandato consecutivo de 6 años, tras ganar las cuestionadas elecciones de mayo del año pasado, el 2018. En nuestros estudios en Washington quiero saludar a Andrés González, quien fue embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos hasta el pasado mes de agosto. Embajador, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania. ¿Qué podemos esperar de este encuentro del día de mañana, más allá del simbolismo de que se realice el mismo día que Maduro está juramentando este periodo que no cuenta con el reconocimiento de una buena parte de la comunidad internacional, ningún reconocimiento por parte de la oposición y de una parte del pueblo venezolano? Bueno, se debe recordar que a mediados del año pasado, en Washington, en junio, la Asamblea General de la OEA, a través de su resolución 2929, declaró plenamente ilegítimo el proceso electoral que se desarrolló en el pasado en Venezuela. Es decir, no se reconoció legitimidad a las elecciones por distintas razones,
porque no fue un proceso libre, transparente, porque no participaron todos los actores políticos, porque hubo graves violaciones a los derechos humanos, porque hubo persecución a la oposición, y bajo todas estas circunstancias se tiene un presupuesto clarísimo de la ruptura del orden democrático, de la violación a la separación de los poderes, de la violación a la libertad de prensa y a los derechos fundamentales. Sobre toda esa base, la OEA ha declarado reiteradamente la ilegitimidad del proceso electoral y hace bien en convocarse el Consejo Permanente para darle seguimiento y tomar las medidas que fueren del caso, precisamente para buscarle salidas a ese restablecimiento, a esa reparación de la democracia. Tenemos que recordar igualmente que la guardiana de la democracia en el continente es esta organización, y todos los países del continente están en la obligación de preservar, de guardar la democracia. Es un valor fundamental del continente, y en este caso estamos en presencia claramente de un régimen ilegítimo que vulnera no solamente la Constitución de Venezuela, sino que vulnera la Carta Democrática del continente americano, que vulnera los principios fundamentales de la organización del Estado en nuestro continente. Por eso todos los países deben reiterarse en su postura para no reconocer el régimen, y esto tiene muchas consecuencias desde el punto de vista jurídico y político. Usted ha mencionado la Carta Democrática y ha señalado que este régimen la vulnera. Dentro del contexto de esa Carta Interamericana, ¿cree usted que mañana pueda tomarse una decisión en relación a aplicar esta Carta a Venezuela, que es algo que se ha venido discutiendo desde hace tanto tiempo? Pues el continente espera que todos los países, que la gran mayoría de países reaccione en esta dirección. Ya ha habido un pronunciamiento muy importante de todos los países del Grupo de Lima. En su momento, en la Asamblea General de la OEA, la mayoría de países igualmente tomaron esta dirección. Pues esperamos que se siga en ese rumbo, porque es absolutamente indispensable que se tenga claro que uno de los valores básicos de la organización de todos los regímenes en el continente americano es la democracia. Y la guardiana de esta democracia pues debe ser la organización y la normatividad, la Carta Democrática mencionada. Esperamos de manera vehemente, sin duda alguna, que la mayoría de países tomen ese rumbo y vayan acumulando posiciones, posturas, para reiterar ante el mundo entero la ilegitimidad del régimen, porque ya Occidente, todo el Occidente, todas las democracias del Occidente han señalado claramente que este es un régimen ilegítimo, y claramente pues la OEA no puede reconocer ninguna representación por parte de un gobierno que tenga ese vicio gravísimo de orden político y ético, como es la grave falta a la democracia. ¿Podemos esperar, embajador, posiciones como las asumidas por el Grupo de Lima, sanciones de varios tipos? El Grupo de Lima ya ha establecido, ya ha declarado cómo cada uno de los países tomarán una serie de medidas. Ya en cuanto a las posturas multilaterales, pues de eso se trata la reunión que ha sido extraordinariamente convocada para el día de mañana, y hemos de esperar la evolución, el desarrollo de la misma. Pero, repito, la OEA y la mayoría de sus países tienen que perseverar en esta tarea. No es una tarea simple, tiene su complejidad, dado que algunos pocos países aún se mantienen de manera inexplicable afines a esa postura que ha asumido el régimen de Venezuela, pero esperamos y confiamos que la gran mayoría de los países de América sigan en el rumbo que no puede ser otro que el de garantizar y hacer respetar la democracia en el continente. Señor embajador, si mañana se concretara esta juramentación, como seguramente va a ocurrir, el régimen venezolano ha demostrado en más de una oportunidad que finalmente no le importa el accionar de organismos como la OEA o de grupos como el Grupo de Lima,
Yo le pregunto, ¿cuál sería el próximo paso? Mire usted, en el mundo de hoy, en el mundo globalizado, en el mundo de las comunicaciones, el reconocimiento de los países a un régimen es de gran importancia. Puede que se desatienda en la retórica, pero en las realidades políticas genera impactos muy importantes en las gentes, en los medios de comunicación. En primer lugar, ante el pueblo, ante el fraterno pueblo de Venezuela, para que no se sienta solo, sino acompañado por el mundo entero en su legítimo derecho por reivindicar y encontrar una salida democrática. De manera que puede haber expresiones de indiferencia que desatiendan, pero la gran realidad del mundo político de hoy es que cuando todas las democracias de Occidente reclaman que haya una postura de garantía de los derechos fundamentales, de respeto de la democracia, de respeto a la Asamblea Nacional, que es quien tiene las prerrogativas legítimas, pues esto tiene sin duda alguna consecuencias. Por eso es tan importante que todos y cada uno de los organismos multilaterales, la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, se hayan manifestado y se sigan manifestando en este sentido, porque eso va alentando el ambiente conducente a que se abran vientos y espacios de restauración democrática. Señor embajador, usted estuvo hasta agosto del año pasado en el seno de la OEA, conoce cómo funcionan las cosas dentro. Hay quien señala, por supuesto, que en el mes de diciembre países como Estados Unidos o Colombia habrían hecho su tarea y que esa distancia en votos que tanto esperan muchos sería ya más corta, si no completa. No hay duda de que no se puede desfallecer en esta tarea, en este intento, hay que perseverar, hay que renovar las acciones diplomáticas de todos y cada uno de los países frente a las naciones que aún hoy no se han pronunciado en esta materia, porque es indiscutible que si hay presión internacional, que si hay acción diplomática, que si hay un relacionamiento sensato de los países, se tiene que lograr ese objetivo. Sin duda alguna, no es simple. Sin duda alguna hemos conocido y hemos tenido dificultades, obstáculos en el pasado, pero cada vez más las realidades muestran la necesidad de seguir adelante en este empeño. Es evidente la gravísima crisis humanitaria, es evidente la gravísima crisis económica de la penuria y las dificultades por las cuales está atravesando el pueblo de Venezuela. Son evidentes las violaciones a los derechos humanos patentes en los presos políticos y en la restricción a la libertad de prensa. De manera que cada uno de estos hechos contundentes tienen que ir acumulando y persuadiendo la opinión en los distintos países para que se vaya produciendo ese resultado que todos ansiamos. Pero desde luego las construcciones políticas y los logros políticos se van adquiriendo, se van construyendo gradualmente. Andrés González, embajador de Colombia ante la OEA hasta el mes de agosto. Muchísimas gracias, embajador, por su tiempo y por estar con nosotros en la tarde de hoy. A ustedes por tener prendida esa llama, ese camino tan indispensable en este momento. Así es, muy buena tarde para usted. Continuamos con más cuando son las 6:27 minutos en Caracas. Lo cierto es que a pesar de las voces de rechazo, a las 10 de la mañana de este jueves se espera la juramentación de Maduro frente al Tribunal Supremo de Justicia. Hasta el 11 de enero, Maduro se presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente para ratificar su nuevo periodo de gobierno. Los presidentes Miguel Díaz-Canel de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua y Evo Morales de Bolivia han confirmado su asistencia a este evento. Por otro lado, grupos afectos al gobierno de Maduro, conocidos como colectivos, han anunciado que saldrán a las calles este 10 de enero, es decir, mañana, para defender a su líder. Afirmaron que estarán en las calles, fusil en mano, antes, durante y después del acto de toma de posesión del cargo de la presidencia de Nicolás Maduro. Aseguran que la oposición planea desestabilizar al país por instrucciones de los Estados Unidos, como venimos escuchando en todo discurso oficial. También saldrán a las calles, como mencionamos en la primera parte del programa,
las fuerzas militares. El régimen de Maduro ha ordenado un fuerte despliegue de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y de las Fuerzas de Acciones Especiales, el FAES, en varios puntos de estados, sobre todo que han sido foco de protestas en ocasiones anteriores. Y es precisamente a las fuerzas militares a quienes el Parlamento de mayoría opositora ha pedido su respaldo. Juan Guaidó, por ejemplo, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que se necesita el apoyo de todos los sectores para lograr las condiciones para un gobierno transitorio y nuevas elecciones dentro del marco de la Constitución. Pidió a los militares apoyo para avanzar en una transición política y cesar la usurpación en el poder de Nicolás Maduro. Por su parte, Julio Borges, lo teníamos ayer aquí, diputado también en la Asamblea Nacional, aseguró que el último eslabón que falta para recuperar la democracia en Venezuela es precisamente las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el último eslabón? ¿Cuál es el último escalón que falta para que se abra ese desenlace? Es la Fuerza Armada venezolana. Yo creo que eso hay que hablarlo con total apertura y transparencia, porque el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, los trabajadores, la iglesia el día de ayer, los periodistas, los activistas, los estudiantes, todo el mundo ha hecho todo para lograr el cambio en Venezuela. Y la última pieza que falta y sobre la cual hay la mayor responsabilidad es la Fuerza Armada. Es el último eslabón que falta para que se recupere, no para que haya un golpe de Estado, sino para que se recupere la constitucionalidad, la democracia y la libertad en el país. Y a comienzos de esta parte del programa compartíamos con ustedes, lo voy a volver a colocar, el llamado que hacía precisamente María Corina Machado a las Fuerzas Armadas. También un llamado a la Fuerza Armada Nacional claro e inequívoco. Este régimen ha entregado la soberanía nacional, están descuartizando el territorio venezolano. Han permitido la presencia de la guerrilla, de la FARC, del ELN, los carteles de la droga y el financiamiento del terrorismo hasta en el corazón de Venezuela. ¿Qué más tiene que pasar? Lo que ocurrió el viernes pasado, 4 de enero, con la declaración del Grupo de Lima es algo inédito, inédito. Los gobiernos del hemisferio han decidido acompañar la lucha por el cambio de régimen y la restitución del orden constitucional en Venezuela sin demora. Reconocen la Asamblea Nacional como la institución que debe asumir el ejercicio del Ejecutivo ante la ausencia y la ilegitimidad de quien está hoy ocupando a la fuerza de facto el Palacio de Miraflores. Quiero saludar a esta hora a Antonio Rivero, general de brigada, retirado del Ejército de Venezuela. General, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dania, y buenas tardes a todos los televidentes de América Latina aquí escuchando NTN 24. General, ¿qué le pasa a la Fuerza Armada? Hace oídos sordos a todos estos llamados. Pareciera que la oposición entera se concentra en la Fuerza Armada Nacional Venezolana, como decía Julio Borges, como último eslabón para recuperar la democracia en Venezuela. Mira, bien por lo que dice Julio Borges en cuanto al último eslabón, bien por lo que dice, mejor aún, María Corina Machado, de acuerdo a lo que hoy persiste en la Fuerza Armada y cómo ante sus ojos y con la permitividad fundamentalmente del alto mando militar, pues se ha transgredido totalmente la soberanía y la destrucción de una nación fundamentada principalmente en su población. Pues la tarea de mañana, la tarea de a partir de hoy, a las 00:00 horas del día 10 de enero, pues está precisamente en la Fuerza Armada. Yo te voy a decir, no quiero ser pesimista, pero no creo que el alto mando se aboque a asumir su responsabilidad y el deber que le corresponde en cumplimiento de la Constitución. No lo creo, pero sin embargo, reitero el llamado que se ha venido haciendo consuetudinariamente, tanto nacional como internacionalmente. En este momento
la población mayoritaria, más del 85% al 90% de la población, demanda el cumplimiento deber de la Fuerza Armada, a quien se debe en obediencia, a quien se debe en servicio y quien corresponde en pago a un funcionario público como lo es militares activos de la Fuerza Armada y fundamentalmente el alto mando militar. Entonces, sobre ello pesa la altísima responsabilidad. Ahora, el ejercicio de la Presidencia de la República comienza a partir de la misma hora 0 del día 10 en manos de la Asamblea Nacional. Esa es mi opinión y esa es una conversación que he tenido con algunos militares activos. Comienza a partir de ahora, de esa hora. Y algunos me han dicho, ojalá y que la presidencia de la Asamblea asuma ese deber constitucional y que puede contar de alguna manera con gran parte de la Fuerza Armada para obedecer ese mandato. Por supuesto, su pronunciamiento debe estar dirigido hacia esa Fuerza Armada a partir de ese momento ante la vacante de presidencia bajo un cumplimiento de una fecha constitucional y por ende la asunción a la presidencia de la República del presidente de la Asamblea al no haber presidente electo que pueda asumirlo ni juramentarse ante esa Asamblea Nacional. Entonces, hay este comentario interno en diferentes partes del país dentro de la Fuerza Armada y lo revelo en este momento. Por eso la instancia ante la Asamblea. Hay el respaldo mayoritario del pueblo venezolano, 85%. Hay el actor internacional, así como el gran pronunciamiento del Grupo de Lima y gran parte de Europa y parte de otros países del mundo. Entonces, la Fuerza Armada debe obediencia bajo un pronunciamiento del presidente de la Asamblea en cumplimiento de la Constitución. De no darse ese cumplimiento, pueden suceder dos cosas. Una, que ante la negativa de esa institución y el deber de como eslabón principal, fundamental de sostener la Constitución y esa restitución del hilo constitucional, pues lamentablemente se harán lugar por medio de la fuerza, digamos así, de la población en una paralización total del país o por una solicitud de ese propio presidente de la República, que ha de ser el presidente de la Asamblea Nacional, en una fuerza internacional que permite restablecer de una manera ipso facto el orden interno, el Estado de Derecho y la República ante la usurpación que pretende nuevamente realizar Nicolás Maduro y todo el séquito de su entorno. General, le entiendo perfectamente, esta es una de las posiciones que hay ante el evento que va a ocurrir mañana. No quiero dejar de preguntarle, hay un tuit de Rocío San Miguel, lo voy a poner en pantalla en este momento, que dice: sin precedentes en Venezuela, un despliegue militar de esta dimensión para juramentarse Maduro, tropas de acción rápida y todos los organismos de seguridad y de acción especial del Estado involucrados en el acto. Y yo le pregunto, ¿a qué le teme Nicolás Maduro? ¿Por qué este despliegue? ¿Por qué esta militarización ante el evento de mañana? Él le teme, en primer lugar, al pueblo venezolano. Le temen que no son mayoría, son una minoría totalmente ínfima en cuanto a la, digamos así, al respaldo que pueda tener poblacionalmente. Le teme a un levantamiento militar, como es ya lo que te estoy refiriendo, a los comentarios y a las peticiones o a las formulaciones que se vienen dando en cuadros medios, en cuadros bajos y algunos cuadros de alta jerarquía dentro de la Fuerza Armada. Le teme a eso y le teme también al orden internacional, a la comunidad internacional, desde el punto de vista de lo que generó el Acuerdo de Lima, el pronunciamiento del Grupo de Lima y, por supuesto, el resto de los países del mundo que están en desconocimiento de lo que será a partir de mañana una nueva usurpación del poder ejecutivo en Venezuela. Le teme a todo esto y quiere también demostrar una fuerza, un terrorismo del régimen, de esta tiranía, a fin de evitar que esa misma población que hoy, bajo las condiciones sociales que se encuentra hoy con una inflación que va a superar considerablemente los años anteriores, donde hoy en la moneda venezolana cae de una manera vertiginosa debido precisamente a estos riesgos que están presentes en el país.
Así es, lo cierto es que hay muchísimas zonas ya en la capital y en otros estados de Venezuela prácticamente militarizados, como hemos mostrado en las imágenes. General, muchísimas gracias por estos minutos con NTN 24. Buena tarde para usted. Buenas tardes. Y en medio de la polémica por la legitimidad o no de la elección de Maduro, lo cierto es que la ceremonia de posesión que va a llevarse a cabo mañana se registra en medio de la peor crisis que ha enfrentado este país en toda su historia. Un país en el que el dinero no alcanza para comer, hay escasez, el sistema de salud es deficiente y atraviesa además por la peor crisis económica de su historia. Esa es la Venezuela en la que se juramenta Nicolás Maduro. Se comía en tiempos pasados, ahorita no. Nada que ver, no alcanza, porque si te comes un pedazo de carne no te puedes comer más nada. Porque si no hay medicina, no hay nada que, en la farmacia no hay nada, no se consiguen los medicamentos, no se consigue nada que ver. El dinero apenas alcanza para comprar algunas pocas cosas. Granos, caraotas, frijoles y arroz, eso es lo que se puede conseguir. Yo estuve en Petare y te puedo decir que yo llevé 900 soberanos. Y yo estaba desesperada porque la patepollo 990, lo que pude comprar fue 200 en Cambure. Los pacientes se mueren. La inacción del gobierno es reclamada por los ciudadanos y trabajadores del sector salud. Por una neumonía, un bebé de 4 años y el bebé se murió como a la 1 de la mañana porque cuando lo hospitalizaron ya era demasiado tarde. Hizo un derrame pleural. Una cosa insólita. Los ciudadanos sobreviven ante una crisis que nunca habían visto. Desde que yo tengo, como dice, uso de razón. Nunca se había visto esto, pero bueno, hay una esperanza, que es la última que se pierde. Ante esto, la respuesta del oficialismo es asegurar que la llama revolucionaria sigue encendida. Esto haciendo alusión a que todo está normal. Incluso llaman a los países del mundo a venir a ver la realidad. Vengan a Venezuela para que vean cómo está la llama encendida de nuestros libertadores y de nuestros patriotas. Vengan a ver cómo está el bolivarianismo en Venezuela. Y en la Patria Grande también, en los pueblos de la Patria Grande también. También han llamado a los trabajadores a acompañar la juramentación, pero no cuentan con su apoyo, están decepcionados. Nosotros no podemos acompañar al ente patrón que en estos momentos está violentando nuestros derechos. Eso lo pone en una situación de ilegalidad y de marginalidad del mismo. Por ejemplo, el contrato colectivo es un acto de mero derecho constitucional. Si nos los violentan, ¿cómo nosotros vamos a hacer acto de presencia y acompañar al patrón en estos términos? Los economistas ubicaron la inflación de 2018 en 1.698.488,2% y señalan que los primeros 6 meses de 2019 serán aún más difíciles. En este primer trimestre tengo la impresión, por lo que estoy viendo con el dólar, que la inflación se va a acelerar y ya empieza a remarcaje de precios. Y si se da el aumento salarial, eso también creo que va a ser inevitable que aumenten los salarios, pero eso también se retroalimenta la inflación. A pesar de este gravísimo panorama que se vive en el país y que refleja en los ciudadanos, desde el gobierno nacional, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, hacía un llamado a los presidentes internacionales a que vinieran a conocer la llama revolucionaria, es decir, la normalidad que se vive en el país. Incluso han llamado desde el gobierno nacional a los ciudadanos a acompañar la juramentación de Nicolás Maduro este 10 de enero. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y a pesar de que el Papa Francisco reiteró que el Vaticano no interferiría en la vida de los estados, la Iglesia Católica venezolana sí marcó postura. Calificó de ilegítimo el nuevo periodo de gobierno de Maduro y advirtió que su juramentación abrirá las puertas para el desconocimiento de su gobierno. Daniela Zambrano tiene este informe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Conferencia Episcopal Venezolana expresó estar consciente de que no es rol de la Iglesia manifestarse a favor o en contra de un gobierno, pero en un momento de conflicto político como el que atraviesa Venezuela se manifestaron sin duda al lado del pueblo. Calificaron de moralmente inaceptable que se pretenda mantener el poder a toda costa y que se continúe con lo que consideran ha sido un fracaso, un gobierno que ha llevado a Venezuela al hambre y la miseria. Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas. Es moralmente inaceptable. Para la Conferencia Episcopal Venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro es incluso ilegítimo de origen. Reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo para elegir al presidente de la República fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el Poder Ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución
y en los más altos principios de dignidad del pueblo. Juramentarse para un segundo periodo, consideran, solo llevaría al desconocimiento de su gobierno. Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo periodo presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen y abre una puerta al desconocimiento del gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y el derecho. Aunque el rol de la Iglesia, advierten, no es tomar partido a favor o en contra de un gobierno, en la actual coyuntura se manifiestan a favor del pueblo. No nos toca apoyar que las manifestaciones o no. La manifestación es un derecho que tiene la ciudadanía y lo que pedimos es que se respete pues esa ciudadanía y que no sea con la violencia o con la represión o con la cárcel, como no se le permita pues a la población expresar lo que son sus necesidades, lo que son sus pedimentos. En medio de la tensión política que vive Venezuela, a solo horas de que Maduro se juramente ante el máximo tribunal, el llamado de la Iglesia fue a la concordia. Es necesario buscar juntos caminos de concordia y entendimiento, de unión del pueblo venezolano, de respuestas a los múltiples problemas y de defensa de los derechos humanos, que nos permitan superar la crisis y atender a los más pobres. La Conferencia Episcopal Venezolana manifestó su respaldo a la nueva directiva de la Asamblea Nacional e incluso el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, destacó la importancia que tendría la Iglesia Católica en un eventual gobierno de transición. Con esta información desde Caracas yo me despido, volvemos contigo, Idania. Gracias, Daniela, gracias por la información. Pausa en la tarde, ya regresamos. Mientras tanto, los invito, recuerden, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Está en pantalla www.youtube.com/ntn24. Nuestra señal en vivo y nuestros contenidos, entrevistas, reportajes, programas, www.youtube.com/ntn24, nuestro canal en YouTube. Continuamos con La Tarde. Ya en la última parte del programa, el director de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, compartió información privilegiada de sondeos realizados en su país con un ciudadano ruso sospechoso de estar vinculado con los servicios de inteligencia de Moscú antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Esto según documentos judiciales difundidos. En Nueva York, Alejandro Rincón tiene información. Alejandro. Hola, buenas tardes. El pasado mes de diciembre, el consejero especial Robert Mueller acusó al ex jefe de la campaña política del presidente Donald Trump de mentir a los fiscales encargados de hacer investigaciones dentro de la denominada trama rusa. La Corte Federal del Distrito de Columbia, a cargo de esta causa, dio plazo hasta esta semana a los abogados de Paul Manafort para que respondieran si iban a presentar argumentos en contra de estos señalamientos o si por el contrario preferían avanzar ya a la fase de sentencia por estas acusaciones hechas por el consejero especial Robert Mueller. En el momento cuando esos abogados defensores presentaron los documentos ante la Corte, es que quedó en evidencia esta información que hasta el momento se desconocía y que no tenía como objeto ser conocida por el público. De hecho, fueron periodistas que han hecho seguimiento cercano a todo este caso de la trama rusa los que descubrieron estos señalamientos hechos por la Fiscalía en contra de Manafort, según los cuales él compartió información de encuestas de la contienda por la Casa Blanca de 2016 con el empresario ruso que el FBI considera tiene relación con la Oficina de Inteligencia de Rusia. Buscamos el concepto de un abogado penalista que adelanta litigios ante cortes federales para preguntarle su concepto sobre este suceso, que es considerado como un error. Si no era un error, no puedo ver la estrategia de haber hecho eso. No tiene ningún sentido, no beneficia al acusado, a Manafort, porque lo que están haciendo es confirmando o afirmando lo que ya sabe la Fiscalía. Sin embargo, no creo que la Fiscalía y Mueller lo van a castigar, porque ya él se ha hecho tanto daño que no lo tienen que castigar. Lo que pasa es que él mintió.
Pues como ustedes lo acaban de escuchar de parte del abogado, no hay razón para creer que esta información que el público no debía conocer pueda tener algún efecto técnico en el momento de la sentencia. Sin embargo, lo que sí ha hecho esta información es avivar un nuevo incendio dentro de la opinión pública de los Estados Unidos, que en los últimos meses se ha dedicado a buscar todo tipo de argumentos para tratar de entender si hubo o no colusión entre elementos de la campaña política del ahora presidente Donald Trump y elementos asociados a el Kremlin. Porque no beneficia a Manafort de ninguna manera, y lo que está haciendo es apoyando la posición de la Fiscalía. El problema con esto es el narrativo histórico de Manafort, de Kilimnik, de Gates y otro de Raproska, que era un billonario oligarco que está vinculado a Putin y la inteligencia rusa. De momento, Paul Manafort, el ex jefe de la campaña política del presidente Donald Trump, ya ha sido declarado culpable de otros 8 delitos relacionados con fraude. Ahora este incidente hace parte de lo que ha sido un caso cada vez más complicado ante la justicia de los Estados Unidos, y se espera ya que después de la presentación de estos documentos, el próximo mes de marzo llegue la sentencia por este caso de haber mentido a los fiscales federales. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón. Rápidamente un corte, regresamos en breve. Continuamos con La Tarde. Llegamos al final de la tarde de hoy, pero no puedo despedirnos sin antes invitarles a que mañana estén atentos a la señal de NTN 24. La juramentación de Nicolás Maduro, por supuesto, estaremos allí para transmitirla, comentarla a ustedes. Lo que esté ocurriendo, estarán nuestros corresponsales en la calle, pero también estaremos en la Organización de Estados Americanos, donde se realiza este consejo extraordinario para tratar precisamente el tema de Venezuela, esta juramentación no reconocida por la comunidad internacional y la cual ha sido calificada de ilegítima. Y por otro lado, el presidente Trump estará en la frontera sur de los Estados Unidos, frontera con México, un día absolutamente noticioso, y NTN 24 estará allí para informarle. Tengan todos la mejor tarde. Mañana les espero, por supuesto, a la misma hora para compartir, analizar la agenda informativa del día, que como ven y les acabo de explicar, va a estar bastante nutrida.